2 de la tarde con 27 minutos, regresamos a Matices. Hoy el tema es el Estado de la Nación. Don Leonardo Merino y Pamela Jiménez nos acompañan el día de hoy. Leonardo, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos y buenas tardes a todos y todas. No, muchas gracias por estar aquí. Pamela, ¿qué tal? Mucho gusto, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, ustedes tocaron varios temas, como siempre se hace, pero hay uno en particular, el capítulo especial de este año tiene que ver con el descontento. ¿Por qué hay descontento? ¿Descontento de qué? ¿Por qué la gente no está contenta? Leonardo. Bueno, en los últimos años, Randall, hay una sensación entre la ciudadanía, entre la prensa, entre los políticos, de que este país tiene un grado importante de malestar, de que hay descontento ciudadano, de que la cosa está movida, la gente está intranquila. Nosotros hemos reportado con los años varios síntomas de mediano y largo plazo de que eso no está alejado de la realidad. Por ejemplo, viendo índices de apoyo al sistema político desde los 70 hasta la fecha, hay señales de que hay una baja en el país, aunque en el marco latinoamericano, por ejemplo, Costa Rica sigue siendo uno de los países que tiene los niveles más altos de apoyo a la democracia. Pero hay una tendencia a la baja. Hay una época de casi 4 años con niveles de movilización social muy altos, históricamente altos, que ha cambiado, por cierto, el 2014 en adelante. Entonces, viendo que es verdad que hay algunos síntomas, lo que hicimos fue hacer un capítulo especial que trataba de responder un poco de qué era ese descontento, cuál es el perfil, con qué está enojada la gente, en qué grado está enojada la gente. Y segundo, tratar de identificar si ese nivel de descontento significaba riesgos para la estabilidad democrática, como hay en otros países y otras democracias del mundo, europeas, incluso en Estados Unidos, reacciones más extremas y situaciones más graves que derivan de un descontento ciudadano. Entonces, esos fueron las dos grandes cosas que nos fuimos a ver. Leonardo, el tema de las movilizaciones sociales tiene que ver directamente en el estudio con este capítulo. No, ese es un registro que tenemos desde el año 92 hasta la fecha de la cantidad de protestas sociales. Eso es un hallazgo del capítulo político que identifica que de mayo en adelante comienza una tendencia a una baja. Que por cierto en 2015 se acaba un episodio de 4 años de alto nivel de conflictividad. Pero eso sí podemos desarrollarlo, pero ese no es de ese capítulo. Uno de los síntomas por los cuales en los últimos años no, está relacionado indirectamente, pero digamos, no está medio en ese capítulo. Pero ahora sí, ¿qué encontraron? Ahí se podría desestabilizar el sistema democrático. Te digo rápidamente. Primero, la primera conclusión es que el descontento que nosotros tenemos es muy diverso. No toda la gente está enojada con las mismas cosas ni en el mismo nivel. Juntamos 25 diferentes variables donde hay de todo, contra la asamblea, confianza en los partidos, la situación económica, oportunidades de empleo, otros temas de este tipo. Son 25 variables y las juntamos en 3 dimensiones. La conclusión es, primero, por grupos sociales, por edades, no todos estamos descontentos en la misma cosa. Segundo, es la situación económica del país la dimensión con la cual hay más nivel de descontento. Es el número 1 entre las principales menciones en estos indicadores de la gente, con lo que más molesta o más nivel de descontento. Nosotros creamos un índice, ¿verdad?, que mide descontento de 1 a 100. Con lo que la gente más enojada está es el tema de la situación económica. En segundo lugar, es con elementos de la democracia representativa, y ahí me refiero a los partidos políticos y al comportamiento de la Asamblea Legislativa. Y en tercer lugar, y esto puede ser incluso un poco contra lo esperado, es el desempeño de los gobiernos y las instituciones. Entonces, primero tenés que hay diferentes objetos de descontento y además hay diferentes niveles. Nosotros nos pusimos a jugar, digamos, con colores y dimos cuáles son todas las combinaciones posibles. Gente que está muy molesta con la situación económica, pero poco molesta con las otras, y así. Puedes encontrar todas las combinaciones posibles, pero cuando agarras el grupo que está muy descontento con las 3 cosas, con los partidos, con los gobiernos, con la situación económica, en realidad es un grupo muy pequeño, es un poquito más del 3% de la gente. Los grupos más grandes son los que tienen un descontento medio con todas las dimensiones, o un descontento muy alto con la situación económica, pero medio en las otras. Entonces, bueno, primera gran conclusión, el rumbo y la situación económica del país es el principal problema, y además el descontento está, digamos, regado entre una gran cantidad de opciones. Esa es la primera. La segunda es, bueno, eso implica
el descontento implica riesgos y nos pusimos a ver pues algunas condiciones. Encontramos una cosa que hasta estadísticamente tuvo un efecto. Todos los países del mundo tienen una identidad política, una forma de verse a sí mismos. Uno lo puede llamar mitos fundantes, sin que eso signifique que sean mentiras, sino que son esos mitos que la gente tiene. En Costa Rica, por ejemplo, la mayoría de la gente con vaivenes y matices, hay una noción de que es un país libre y democrático, de que es un país pacífico, protector de la naturaleza. No, todavía la gente cree en eso en una medida importante. Pero entonces, cuando uno toma el índice de descontento, incorpora a las personas que creen en estas cosas, el descontento baja. ¿Qué es lo que quiere decir esto en sencillo? Que la identidad política que todavía la gente tiene en Costa Rica funciona como un colchón que te reduce un poco el impacto del descontento y hace que la mayoría de la gente, y esto lo medimos con grupos focales, te lo puedo contar después, no opte por salidas radicales, sino que te mencionan salidas que tienen que ver, soluciones que tienen que ver con el marco democrático, limpiar a los partidos políticos por dentro, hacer cumplir a la ley para todas las personas por igual. Incluso la gente más descontenta te señala como alternativas cosas que están un poco en el marco de la estabilidad. Entonces, lo que nosotros decimos es que de mantenerse las condiciones, que pueden cambiar, una situación fiscal peor, cosas que cambien. En este momento, con esta fotografía, al 2015 que se hizo la encuesta de base de este estudio, no pareciera que este descontento pueda ser desestabilizador, sino más bien que bien canalizado, dado que la gente se siente un poco responsable de la solución, puede ser una fuerza positiva para la democracia. Sí, pero vamos a ver, es que hay una lectura que a mí me parece interesante, porque uno de los principales hallazgos de ese capítulo es que hace 38 años, en 1978, las y los ciudadanos de la ciudad capital y alrededores tenían en alta estima al sistema democrático, el gobierno y los partidos políticos. Correcto. Y yo tengo una tesis, personal, podríamos incluirlo en el próximo informe del Orfaño, que es que la gente que vivía en 1978 es probable que haya vivido la revolución del 48, el surgimiento de los actuales partidos políticos, ¿verdad? Digamos, en el 78 estaba surgiendo el PUSC, pero digamos el surgimiento de Liberación Nacional, y entonces tuviera en su psique lo que costó, digamos, la conquista del sistema democrático que teníamos en ese momento. Era un sistema democrático nuevo. Las actuales generaciones de adultos, yo por ejemplo, yo nací en el 82, eso significa que no tengo en ningún lado de mi memoria, en mi inconsciente, la lucha que se hizo ni en la guerra civil, ni en el surgimiento de partidos políticos, ni la creación del ICE. Digamos, no ha habido grandes conquistas políticas en las nuevas generaciones, entonces eso nos parece muy aparte y tal vez nos parece como que siempre ha existido este sistema y que es hora de cambiarlo. Esa era una. Y la otra reflexión es que la creación particularmente de la Sala Constitucional en el 89 y de la Defensoría de los Habitantes después son ciertas válvulas de escape, digamos, que ha usado la ciudadanía para no pensar en hacer una revolución, digamos, que sería una salida radical al descontento popular. Sí, bueno, primero hay una cosa que tenés toda la razón, independientemente de que los estudios lo toquen o no, pero te voy a dar el dato concreto. Estos mitos que mencionaba yo y esta gente que cree que Costa Rica sigue siendo una sociedad pacífica, democrática, protectora de la naturaleza, efectivamente están más arraigados conforme te mueves en más edad. Por eso, una de las cosas que dice el capítulo es que no podemos dormirnos en los laureles asumiendo que todo está así, porque entre los grupos más nuevos, por ejemplo, la gente que está ingresando a votar, la gente de menos edad, ese arraigo es menor. Y eso quiere decir también que los niveles de descontento más fácilmente pueden vulnerar a esta población. Entonces, tenés toda la razón. Ahí, no sé si la razón, así como la decís, por la cercanía de la época, también puede uno teorizar otras cosas, como por ejemplo, bueno, había una sensación de un estilo de desarrollo incluyente que estaba sacando gente durante mucho tiempo de la pobreza y desarrollando redes públicas, de instituciones públicas por el país, y en los últimos 20 años o más la sensación es que el estilo de desarrollo que se ha transformado ha sido un poco menos incluyente, hay más desigualdad y otros elementos. Entonces, digamos, hay varios que pueden cambiar, pero eso efectivamente tenés razón en términos de que en grupos de edad la creencia en estas ideas que te refuerzan el apego a la democracia es efectivamente menor, y eso puede significarte, por ejemplo,
mayor alejamiento de los partidos políticos, mayor alejamiento electoral, por ejemplo, y menor participación. Y lo segundo que decir, efectivamente, tener razón en que hay diferentes canales nuevos de echar, digamos, válvulas de escape. Pero también, digamos, eso significa que la gente cree que son válvulas válidas, sí, y que acude y puede resolverlas. Y hay temas en los que eso es muy claro, el ambiental, que es el que conozco con mucho detalle en términos de las denuncias, es un tema judicializado. Por ahí canalizan montones de cosas y se resuelven para un lado o para el otro montones de cosas en el Poder Judicial mismo, no solo en estas que mencionaba. Entonces, sí, eso es cierto, pero también es cierto que la gente sigue pensando que por un mecanismo institucional puedes hacer eso, y eso amaina un poco este descontento, pero hay que asumir que eso no da para confiarse y pensar que aquí la gente no puede llegar a niveles de molestia, de enojo y de acción que puedan también cambiar las cosas. Ojo, hay un tuitero, Luis Elizondo, que dice, ¿cuál es mi descontento, él en lo personal? Y cala efectivamente en el estudio. Uno, dice, lo caro que está el país, lo económico. 2, un gobierno inoperante, dice él. Y 3, justicia lenta y no cumplida, que es un tema institucional, digamos, y no necesariamente de gobernanza del partido que está en el gobierno. La lectura de esta persona es exactamente, digamos, la foto, con la diferencia quizá es que todos los aspectos políticos nosotros los partimos en dos, lo que es el gobierno, las instituciones, poder judicial, por ejemplo, y todo esto, sale en el índice como la tercera causa. En el medio está la asamblea y los partidos políticos, que son también aspectos políticos, pero no son estrictamente el gobierno y las instituciones, que en términos, usando estas 25 variables y en la encuesta que hicimos, aparece como el segundo. Pero efectivamente eso es la situación económica. Es más, en los primeros 5 de estos 25 están situación económica, oportunidades de empleo, mi situación con respecto al año pasado, mi situación con respecto a la época de mis padres, cosas de este tipo que tienen que ver con el rumbo y sobre todo la economía. Ahorita lo vamos a ver en el capítulo económico con Pamela, si es una percepción de la ciudadanía o si hay efectivamente, digamos, índices que nos justifiquen el descontento. Pero pasemos rápidamente al capítulo político. Ya nos dice un dato, el tema de la manifestación social disminuyó. Eso generó un revuelo ese mismo día en Consejo de Gobierno, porque Óscar Ulloa, el compañero periodista de Repretel, le plantea al ministro de la Presidencia que bueno, que si es que bajaron las manifestaciones porque los manifestantes estaban hoy en el gobierno o eran amigos de quienes estaban en el gobierno. Y Carlos Alvarado, el ministro de Trabajo, toma la palabra y dice, bueno, yo le lanzo una tesis más, tal vez es que están contentos con la situación económica, con la situación social, y entonces ahorita que vayamos a desarrollar lo económico y social nos vamos a dar cuenta también si es una percepción o no. Pero este fue el elemento mediático que tomó el gobierno de la República para anunciar ese día. Correcto. Bueno, lo primero es explicar que hay una cosa objetiva, fáctica, el número de protestas sociales, a partir de que se resuelve cuando estaba recién tomando el gobierno, la huelga de maestros, comienza a bajar, y en el 2015 ese número supera por primera vez un episodio de 4 años en que estábamos por arriba del promedio de más de 2 décadas en el nivel. Es decir, es cierto, es un dato objetivo que en términos del número de protestas, bueno, registradas en esta base de datos, por supuesto, baja. Nosotros quisimos responder, no nos quedamos con el dato, estas inquietudes que ellos se plantearon. ¿Por qué sucedió? Y efectivamente acudimos a entrevistar a algunas personas, hicimos un sondeo entre gente de gobierno, gente de algunos sectores sociales. Y la respuesta en la mayoría de los casos tiene que ver con la existencia de mayores canales de comunicación entre algunos de los sectores sociales, particularmente sindicales, y este gobierno. Eso, por supuesto, tiene relación con que han estado efectivamente algunos miembros del gobierno actual involucrados en luchas en común, por ejemplo, durante el TLC, en otros momentos, ¿no? Es decir, efectivamente no es que ni sean los mismos, ni que solo se hablen con ellos, pero es cierto que ellos reportan que existen mejores canales de comunicación. Ahora, esto es cierto incluso, y eso es muy llamativo y hay que reconocerlo, en una situación que llama tradicionalmente a la explosión social. Y pongo 2 ejemplos. Aumentos de salario cero. O sea, es decir, no es que
uno puede identificar, esto lo digo de manera muy personal, que es que el gobierno está haciendo lo que los sectores quieren. No es eso, digamos, por ejemplo, este tema del aumento salarial es usualmente muy movilizador. Es un disparador, sí. Eso quiere decir que probablemente se están hablando y dialogando de una manera más intensa y más cercana que en otros. Bueno, hay que recordar en este detalle que hubo un pacto al inicio de este gobierno, ¿verdad? Y que el pacto incluía el partido de gobierno, los sindicatos y el Frente Amplio, que es una fuerza política importante en la Asamblea Legislativa. Es correcto, aunque también, valga decir, quitemos los sindicatos. Las movilizaciones en el país las hacen muchos actores por cosas diferentes, y cuando tomas las que vienen de la ciudadanía no estrictamente organizada, es el único grupo en el que no ha bajado. Lo que pasa es que es un porcentaje más pequeño. Bueno, pero es muy interesante. Si es el único grupo en el que no ha bajado, significa que el que bajó es el organizado, el que tiene que ver con los sindicatos también. Es correcto, eso es cierto, sí, también. Y eso, digamos, pasa en una situación en que la ciudadanía exigente, organizada y movilizada se combina con factores que hacen que el sistema esté muy entrabado, ¿verdad? Y esto es también pues una de las conclusiones reiteradas en este capítulo, es entender que nosotros tenemos, particularmente en este último momento, con la última elección en adelante, un panorama político complicado, con un poder ejecutivo que aquí las normas y la Constitución le han dado débiles poderes, comparativamente en América Latina, incluso un ejecutivo débil, que tiene que convivir con este multipartidismo fragmentado que tiene hoy el mayor número de partidos representados en la Asamblea y esta ciudadanía exigente. Entonces, por supuesto, hay indicadores que te demuestran que la capacidad del Ejecutivo de empujar una agenda política es más limitado, más difícil y requiere indudablemente de acuerdos políticos. Uno de esos es la tasa de éxito que tiene el Ejecutivo en aprobar su agenda en sesiones extraordinarias, por ejemplo, y otras cosas. Sí, que de hecho quería cerrar con ese detalle el capítulo político que tiene que ver con el éxito del Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. Yo les recuerdo a nuestros oyentes y televidentes que en la Asamblea Legislativa hay dos periodos. Uno se llama sesiones ordinarias, donde los diputados avanzan conociendo los proyectos de ley fijados en la agenda legislativa, y las sesiones extraordinarias, donde es el Poder Ejecutivo quien ordena, digamos, la agenda. Pero en este país hay una trampa. La agenda extraordinaria está dividida en dos, ¿verdad? No son 6 meses seguidos, y después los 2 meses de vacaciones que se recetan a final de año son de parte de las sesiones extraordinarias, y ese es un detalle interesante. De hecho, el año pasado Vladimir de la Cruz había presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta, pero bueno, no se la valieron. ¿Cuántos proyectos de ley impulsados importantes para el gobierno se aprueban en la Asamblea Legislativa? Bueno, ve qué complicada es la situación. Primero, en el primer año, en la primera legislatura, ¿verdad? De mayo a mayo, primer año de este gobierno, el Ejecutivo convocó el mayor número de proyectos que se había convocado del 90 que tenemos ese registro. Es decir, un poco fue, su primera apuesta fue el de convocar incluso algunos un montón de veces, ¿verdad? Y había superado en cientos el número más o menos normal de convocatorias. Eso, combinado con una asamblea que aprueba poco, con las 7, 8 leyes, si no me equivoco, en la primera que se aprobaron, significaron el 2.5% de lo que propone el gobierno. En esta segunda bajó mucho el número de convocatorias, se manejó quizá un poco mejor la cantidad de veces que se convoca cada cosa, etcétera, y se aprobó un número un poco mayor de leyes. Particularmente nosotros le damos seguimiento a las leyes sustantivas para el desarrollo humano, que no son la legislación chayote que llaman, ¿no? Eso hizo que el porcentaje de éxito subiera casi al 8%, pero ese 8% y el 2.5% el año pasado son los niveles de éxito más bajos de todo el periodo. Estamos hablando de todas maneras de muy pocas leyes, alrededor de 10, que como había menos convocatorias también fueron más porcentaje, pero es poco. Ahora, entre la primera y la segunda legislatura, la Asamblea produjo más, debemos decirlo, eso también se reporta en el capítulo, el número de leyes aprobadas fue un poco más, y de leyes importantes o sustantivas fue un poco más, pero siempre con esta tasa de éxito muy baja, que es un escenario que probablemente está ahí para quedarse si no hay cambios en la forma de manejar los acuerdos políticos duraderos y en temas sustantivos en la Asamblea Legislativa. ¿Los qué? Acuerdos políticos duraderos y sustantivos. Sí, es que no me acordaba de esa frase. Hace mucho no la escucho, don Leonardo. Pasemos a lo económico y a lo social. Okay. Pamela Jiménez está con nosotros. Hablemos de lo económico primero.
Ok, como todos los años, nosotros hacemos un seguimiento de los principales indicadores económicos. ¿Y qué es lo que plantea un poco el informe? Bueno, vemos los principales indicadores. La tasa de crecimiento del PIB fue de 3,7%, muy similar al nivel que lo había alcanzado el año anterior, por debajo del promedio de largo plazo. El país mantiene una estabilidad monetaria, una inflación en el 2015 que fue incluso negativa, un tipo de cambio que se mantiene relativamente estable, casi rígido. En este contexto de estabilidad económica, digamos que lo que tenemos, una de las principales fallas que tenemos ahí es la parte fiscal, que se mantiene la tendencia de un continuo deterioro en las finanzas públicas del gobierno central, con un déficit fiscal que alcanzó el 5,9% en el 2015. En este contexto, el país se mantiene con una desconexión entre el crecimiento económico y las oportunidades para las personas. Y entonces se plantea un poco que el estilo de desarrollo que ha seguido Costa Rica no ha sido incluyente. Porque aunque el país mantiene un crecimiento moderado, o sea, un poquito de crecimiento, o sea, no es que no estamos creciendo, este crecimiento económico no se refleja en una reducción en la tasa de desempleo. Tenemos una de las tasas de desempleo más altas de las últimas 3 décadas, con un estancamiento en los niveles de pobreza, con un crecientes niveles de desigualdad. Y entonces vemos esta desconexión entre crecimiento y empleo. Y entonces lo que dedicamos este informe fue hacer un análisis a profundidad para explicar un poco qué es lo que estaba pasando, por qué el crecimiento económico no se refleja en una reducción en la tasa de desempleo, en mejores oportunidades para las personas. Analizamos un poco cuáles son los sectores que están creciendo y vemos que los sectores más dinámicos, los que más crecen, no tienen un impacto en el empleo porque decimos que son un poco probablemente intensivos en capital. O sea, son sectores que ponen una máquina nueva, van a crecer mucho y no ocupan contratar más mano de obra. Y eso dificulta mucho para las personas de los sectores tradicionales poder incorporarse a estos sectores que son los que están creciendo. Y además tenemos que gran parte del empleo está concentrado en sectores como el comercio y el agro, que por cierto no son sectores que son muy dinámicos, no son sectores que están creciendo mucho. Analizamos la productividad laboral y vemos que el comercio y el agro tienen una productividad laboral de la mitad del promedio de la economía, mientras que tenemos un montón de sectores muy productivos, con niveles de productividad muy por encima del promedio nacional, pero que en conjunto representan una muy pequeña parte del empleo. Y eso lo que me va explicando un poco es esta desconexión entre crecimiento económico y empleo. Entonces luego nos planteamos cuál es la posibilidad de los ocupados de los sectores tradicionales como el comercio, el agro, la industria tradicional, que se puedan movilizar a los sectores más dinámicos. Y entonces vemos que justamente son las personas de la industria tradicional, del sector agropecuario e incluso del sector público, los que tienen la menor proporción de ocupados con un perfil sociodemográfico que les permite movilizarse a otros sectores, que en el caso del sector público probablemente puede ser por una sobrecalificación educativa, mientras que en otros sectores como el agro y la industria tradicional no tienen las herramientas técnicas o el dominio de un segundo idioma, que son herramientas que les permite movilizarse. Entonces, por eso decimos que el estilo de desarrollo no es incluyente, porque los sectores que están creciendo contratan poca mano de obra y las personas que justamente están desempleadas no se pueden mover a esos sectores. De hecho, estaba haciendo un esquema en mi libreta y me falta una parte. ¿Cuáles son los sectores más dinámicos? Ok, uno de los sectores más dinámicos, por ejemplo, tenemos el sector de los dispositivos médicos, que es uno de los sectores que más ha estado creciendo. Tenemos también el sector de actividades profesionales, que son uno de los sectores más dinámicos. Y algo importante acá... ¿Que son dentistas, contadores, esto? Sí, pero usualmente son personas con altos niveles, digamos, educativos. Okay, Hay un tema importante. Este año el Banco Central publicó una nueva matriz de insumo-producto y esto para nosotros fue un instrumento muy valioso porque nos permitió hacer análisis a profundidad. Y en esto lo que encontramos es que el sector servicios representa el 40% de la economía. Y nosotros estábamos basados en una matriz de los años 90 que el agro tenía un peso muchísimo más importante. Y justamente lo que vemos es, estas personas, las personas que tienen el perfil para movilizarse, a donde se mueven es a los servicios. Porque los servicios tienen como esa mayor variedad para poder incorporar a las personas. Eso sí, las herramientas técnicas o el perfil,
destrezas técnicas o educación no regular son muy valiosas. En otro estudio determinamos que el dominio de un segundo idioma puede incrementar el salario esperado de un ocupado hasta en un 20%. Entonces vemos por qué, a pesar de que hay crecimiento económico, la desigualdad crece, la pobreza está estancada y la tasa de desempleo no baja. Y entonces es esta desconexión entre el crecimiento de la economía y las oportunidades. Y analizamos también un poco un tema sobre los encadenamientos productivos. Y esto es, identificamos los sectores que tienen una alta capacidad de encadenarse, ya sea porque demandan insumos y porque además ofrecen insumos al resto de la economía. Estos son los sectores que llamamos clave, son a donde la apuesta económica tiene que estar, porque ese sector crece y multiplica, tiene un efecto multiplicador en el resto del país. Lo que pasa es que este sector representa menos de la cuarta parte de la producción de la economía y solo representa el 16% del empleo. Entonces vemos que esos grupos, esas actividades económicas que tienen una alta capacidad de multiplicarse, no representan gran parte de la producción y además representan una muy pequeña parte del empleo. Déjame a ver, si entendí bien, puedo generar algunas premisas y por favor me corrige Pamela si estoy mal. Pero entonces, los sectores que más crecen económicamente no son los que generan mayor empleo. Correcto. Okay. Los sectores que generan mayor empleo no son los que crecen económicamente. Los que más crecen, correcto. Ok, la gente que trabaja en los sectores que no crecen tanto, no tienen herramientas para trasladarse a los sectores que sí crecen más. Correcto. Ok, y los sectores que crecen más requieren condiciones como un segundo idioma o conocimientos técnicos. Sí, demandan mucho estos perfiles educativos de herramientas técnicas, de educación, cursos no regulares, por ejemplo, y esos son temas importantes porque nos explica un poco por qué nos cuesta tanto reducir la tasa de desempleo en el país. Y aquí hay algo importante porque decimos, bueno, las principales tendencias se mantienen, o sea, ahí vamos creciendo poquitos, la pobreza está estancada, el desempleo está en los mismos niveles del año pasado. Lo que pasa es que en materia social, decir que no hubo un progreso es en realidad decir estamos generando un deterioro sustancial, especialmente en el largo plazo, en materia de desarrollo humano. Porque esto es un sacrificio especialmente para las futuras generaciones en un contexto demográfico en que la población está comenzando un proceso de envejecimiento y que mi fuerza laboral cada vez se me hace más pequeña y que tiene que sostener a un grupo de población de adultos mayores que va a empezar a crecer. La explicación, vamos a ver, ese día cuando en Consejo de Gobierno se le plantea al ministro de la Presidencia y se mete el ministro de Trabajo para decir, bueno, una hipótesis de que ha bajado la manifestación social son los buenos resultados económicos de esta administración. Yo me quedé pensando realmente en eso y saludo a don Carlos Alvarado, que es un continuo oyente de Matices, porque efectivamente tenemos una macroeconomía muy estable. Correcto. ¿Verdad? Y creo que lo decías al inicio, tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto sostenido, no muy grande, pero sostenido. Hay una estabilidad monetaria real, hay una inflación negativa en los últimos años y hay un tipo de cambio casi rígido, y me llamó la atención que dijeras eso, pero sí es casi rígido. Ok, con eso cualquiera le diría a uno, tienen que estar felices, ya ahí tienen la mitad del mapa completo. Pero, en realidad, a alguien que no tenga trabajo hoy, si yo le digo, ay, pero ¿por qué te preocupas que no tenés trabajo? No es que el tipo de cambio está súper estable. Realmente poco le importa esto. Poco le importa que la inflación sea negativa. De hecho, yo creo firmemente en que a la gente poco le importa la inflación, a menos de que se nos dispare. Eso significa que las dos cosas más cercanas a la gente son empleo y salario, digamos, el ingreso real a las casas. Esas son las dos cosas que tocan la vida de la gente y que generan entonces descontento. Claro, hay un tema muy importante y es que a los economistas pues muchas veces nos dicen, hablamos en otro idioma, o sea, inflación, ¿a quién le importa la inflación? Pero en realidad cuando estamos hablando de la inflación estamos hablando de qué tanto le están creciendo los precios de la canasta básica a las personas. Incluso con inflación negativa el ingreso real de los hogares no creció, el ingreso real de los ocupados, el crecimiento fue casi cero. Y entonces eso es un deterioro para las personas, es un deterioro para los ocupados. Y en materia social, y usted lo dijo muy bien,
la clave es el mercado laboral, porque incluso el país, y algo importante que hay que destacar es que en el 2015 la inversión social pública tuvo uno de los crecimientos más altos que hemos observado. Sin embargo, la clave para reducir el desempleo, para mejorar la condición de los hogares, es el mercado laboral. El problema es que la oferta de trabajo, que son las personas, que son las que se ofrecen trabajo, con la demanda de trabajo, que son las empresas, hay una desconexión. O sea, no está coincidiendo las personas que quieren trabajar, e incluso observamos un crecimiento en los inactivos en el último año. Sí. Que eso en partes podría reflejar de personas que se están saliendo de que ya están dejando buscar trabajo porque ya están desmotivadas, o por ejemplo tenemos el caso de muchas mujeres jefas de hogar sin pareja, que el costo de ir a trabajar, el salario que van a percibir, que en muchas ocasiones es bastante bajo, pues no alcanza ni siquiera para pagar el cuidado de sus hijos. Esto cruza con un elemento fundamental, porque la gente que está desocupada y que está buscando trabajo en las áreas donde no hay trabajo disponible, ¿verdad? O no quiere, o no requiere, digamos, no tiene, perdón, las herramientas para conseguir esos trabajos, pasa por un tema de educación, ¿verdad? Que yo creo que seguimos arrastrando el lastre de una generación perdida a inicios de los años 80. Pero que puede ser una alarma para que no vivamos esto dentro de 20 años, que tiene que ver con el sistema educativo costarricense. Entonces, yo tengo muy claro que hay una contradicción entre la oferta de empleo que hay de los costarricenses y la demanda de empleo. Pero hay una contradicción también en la educación de hoy, en la calidad educativa que le brindamos a los escolares y colegiales, para que no les pase lo que nos está pasando hoy al resto. Bueno, el promedio el nivel educativo de la fuerza de trabajo es aproximadamente de 9 años, o sea, llegan a noveno y se salen. Y entonces creo que es muy importante fortalecer esa parte educativa, y no solamente la educación formal, sino también la educación técnica. Esto es clave para las necesidades, para las demandas del mercado de trabajo. Y eso incluso lo analizamos en el informe del año anterior, que era un poco lo que estaban pidiendo las empresas, y vemos estas destrezas tecnológicas o técnicas que muchas veces piden las empresas. Y creo que la parte educativa es clave. La política social es sumamente importante, y hemos encontrado que tiene un efecto importante en reducir la pobreza. Sin embargo, para generar un importante cambio en la tendencia de este estancamiento del nivel de la pobreza, reducciones sostenidas en el desempleo, es fundamental darle esa posibilidad a las personas de que entren al mercado de trabajo. Pero yo simplemente no les puedo decir, ahí hay un trabajo, no, tengo que darle las herramientas para que usted pueda tener ese trabajo, para que sea la persona del perfil que estén buscando las empresas. De hecho, realmente un instante para ir a la pausa y regresamos, porque nos queda lo social, lo fiscal y lo ambiental. Y además en esta pausa tienen que escoger la canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Y yo sé, la primera vez que lo dije casi me matan, después un montón de gente que le canta el francés. Yo sé que es chivísima decir oui en lugar de sí, pero a veces podríamos preocuparnos en que en la secundaria costarricense aprovechemos el tiempo en el idioma para enseñar bien un segundo idioma, y no ir ahí repartiendo entre inglés y francés y salir en quinto año hablando lo mismo que uno aprendió en primer grado de la escuela. Hoy estamos hablando sobre el estado de la nación. Dice Luis Elizondo: en lo económico simplemente Costa Rica es muy caro. Percibo mucho interés de alguna gente de irse del país por esta razón. Francisco López dice: estado de la nación, podríamos estar mejor. Y se me bloqueó la computadora. Eso pasa por no tocarla durante el corte comercial. Dice, se genera fuga de talento, se ve gente yendo a otros países buscando servicios médicos también. Dice Ismael Matei: lo que pasa es que las personas piensan en el presidente maneja el país y realmente la asamblea. El país no ha cambiado porque la asamblea es verde todavía. Para mí el gobierno, a pesar de eso, no ha sido malo. 1000 veces mejor que el de Chinchilla. Bueno, pasamos a lo fiscal, el coco. Doña Pamela. Ok, bueno, como les había comentado, el déficit fiscal del 2015 fue de un 5,9%. A pesar de los esfuerzos en contención de gasto, porque hay que decir, han habido esfuerzos en la contención de gasto y una mejora en la recaudación, especialmente en la recaudación del impuesto sobre la renta,
la tendencia de deterioro de las finanzas públicas se mantiene. Y esto pues lo que ha generado es un crecimiento importante en la deuda pública, tanto interna como externa. A pesar de esta falta de solvencia, nosotros todos los años construimos una base de datos con el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa y analizamos las exoneraciones fiscales. Y encontramos que en los 2 primeros años de este gobierno se aprobaron más de 20 exoneraciones indefinidas. Estas exoneraciones indefinidas son exoneraciones que no establecen claramente qué impuestos se está exonerando, a pesar de que esto está en contra de lo que establece el código. Me parece que es exactamente lo mismo que me dijiste hace un año en este mismo micrófono hablando de las exoneraciones. Lo que pasa es de que la cantidad de exoneraciones indefinidas que se han aprobado en los 2 primeros años de esta administración son más de 20, mientras es mucho más del total que se aprobaron en toda la administración anterior. ¿Mucho más? Mucho más, sí, las de la administración anterior fueron aproximadamente 14, sin mi memoria. Ok, entonces, déjame, y no es que hablen en otro idioma, hablan igual español, pero un poco más complejo, ustedes los economistas. Lo que significa es que este gobierno tiene una tendencia a exonerar de impuestos más que el gobierno anterior. Hagamos un par de aclaraciones. Una exoneración fiscal per se no es algo malo. Es un instrumento de política fiscal que se utilizan, que su origen es para fomentar sectores productivos, para ayudar a grupos vulnerables. Sin embargo, entonces, dado que sabemos que la exoneración fiscal no es algo malo, lo que hay que hacer es cumplir lo que establece el código, o sea, establezcamos claramente qué es lo que estamos exonerando. Ahora, estas son exoneraciones que, por ejemplo, en algunos casos tenemos de la exoneración en la creación del mercado de Chorotega, o exoneraciones cuando se han donado proyectos. En otras administraciones tenemos la exoneración, varias exoneraciones con el sistema de banca para el desarrollo, con préstamos del BID tenemos exoneraciones. O sea, vemos que son proyectos que en muchos casos son de interés nacional. Lo que pasa es que es una mala práctica legislativa que no se establece claramente que se exonere renta o se exonere venta, si no decimos exonérese todo tipo de impuestos. Aquí tengo el dato, son 26 exoneraciones en toda esta administración, en los 2 primeros años de esta administración, 2 primeros años, mientras que en el total de la administración anterior se aprobaron 14 indefinidas. Ok, entonces, lo malo no es el contenido, es decir, la decisión de exonerar no es mala, es estratégica, de hecho. Exacto. Pero la forma como se exonera es lo malo. Y dijiste, tiene que ser, es una cosa de práctica legislativa, es decir, que los señores diputados cuando aprueban las exoneraciones se les olvida poner cuándo terminan. Es como que uno deja el tubo abierto a la casa y nunca lo cierre. No, lo de cuándo terminan también ocurre, que no tienen plazo de vigencia. Ahora, no es que usualmente aprueban una exoneración como, o sea, es que la exoneración viene dentro de un proyecto de ley, o sea, viene dentro de una ley que vamos a hacer un edificio nuevo, o vamos a hacer una carretera, y entonces dice, exonérese a la empresa o exonérese a la institución que pague que pague impuestos. Entonces eso es una cuestión muy ambigua, es un portillo abierto, más si no le estamos diciendo qué impuestos. Eso significa que puede exonerar ventas, rentas, aduanas, timbres. Ya entendí, cuando dijiste indefinida, no es indefinida en el tiempo, es indefinida en en la definición de cuál impuesto, qué es lo que se exonera. Exactamente. Entonces, a pesar de esta falta de solvencia, vemos que el país continúa aprobando exoneraciones fiscales. Pero bueno, entonces analizamos un poco a profundidad algunos temas y analizamos las distorsiones que genera el diseño actual del impuesto sobre la renta a las empresas. Nos enfocamos en el impuesto sobre la renta a las empresas. Este impuesto tiene 3 tramos, o sea, usted puede pagar un impuesto de 10, 20 o 30%. ¿Dónde caigo yo como empresa? Va a depender de la cantidad de ventas que tengo, o sea, de cuánto reporto de renta bruta. ¿Okay? Lo que pasa es que encontramos que justo antes del límite de renta, de pasar de pagar 10 a pagar 20, se dispara el número de empresas. ¿Por qué? Porque las empresas evitan a toda costa caer en el segundo intervalo de 20, entonces hay una acumulación de empresas ahí, que es lo que hacen, subdeclaran ventas. Sí, no, eso iba a decir, porque yo no creo que las empresas le digan a todos los vendedores, un momento, llegamos a octubre y estamos a punto de pasar del límite entre 10 y 20% de renta, dejen de vender.
No. Simplemente subdeclaran, sí, declaran menos ventas de las que realmente hicieron. Claro, y esto es un hallazgo importante porque lo hicimos con microdatos de Hacienda, con los reportes de las declaraciones de renta. O sea, tenemos los datos de las declaraciones de rentas y entonces encontramos que se dispara. O sea, es una tendencia absolutamente anormal. Y además encontramos que hay un importante sobre reporte de gasto. O sea, las empresas sobre reportan gasto porque el impuesto al final se aplica sobre la renta neta, o sea, sobre lo que yo tuve como empresa de ingresos y descuento gastos. Entonces, especialmente si caen ya en el segundo intervalo, inflan lo más que pueden los gastos para que al final lo que paguen de impuestos sea más bajo. Y eso incluso tiene un hallazgo que es todavía más importante. Encontramos que las empresas, las MIPYMES, por ejemplo, y todas las empresas que están en el primer tramo, pagan más, como proporción de sus ventas, pagan una proporción mayor al impuesto que las empresas más grandes, que son las empresas de mayores ingresos, que tienen más renta bruta. Entonces, al final, el impuesto termina siendo regresivo, porque las empresas más pequeñas pagan una proporción mayor de sus ventas. Pero aquí hay un jugando de abogado del diablo, y voy a hacer una cosa, porque quedan 8 minutos y sé que estoy con el tema fiscal. Señor, ¿usted me acepta la invitación de 8 para dedicar todo el programa al tema ambiental, que es vital para Costa Rica? Mucho gusto. Un poco de resentimiento por ahora, pero no. Sí, claro. Bueno, espero que no, don Leonardo. Ahora sí, voy a jugar un poco de abogado del diablo. Hay algunas empresas grandes que dicen, es que es imposible en este país hacer negocios, porque usted genera ventas y resulta que entre más va vendiendo, más lo clavan con un montón de impuestos. ¿Verdad? Y entonces, ¿aquí qué está mal? O sea, ¿qué está mal me refiero? Es porque es muy alto el porcentaje de renta que tienen que pagar las empresas que más ganan, o es simplemente, digamos, una excusa para ganar más plata. A ver, aquí incluso hay que tal vez hacer un poco de historia. Este impuesto sobre la renta, originalmente, cuando fue planteado a la Asamblea Legislativa, tenía solo una tasa. O sea, era solo un impuesto. Sí, sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los diputados dijeron, no, hay que beneficiar a las empresas pequeñas, entonces hay que poner una tarifa progresiva. Pero vemos que al final el resultado termina siendo regresivo. Sí encontramos, y esto es una simulación teórica que hicimos, que si el impuesto máximo, que actualmente es 30, si uno lo reduce, entonces uno puede reducir la distorsión que genera estos intervalos del impuesto. O sea, porque al final estas tarifas de impuesto tan grandes, si usted las disminuye, entonces las empresas están menos incentivadas a generar estos sobrereportes de gastos y subdeclaraciones de ventas. Ok, lo que quiere decir que se podría recaudar más impuestos sobre la renta si bajamos el nivel impositivo del impuesto. Es un escenario teórico que sí estimamos. Ahora, aquí hay algo importante y esto es fundamental. Esta distorsión se observa con muchísima mayor intensidad en las empresas que no pagan impuestos sobre las ventas, que son todos los servicios. ¿Por qué? Porque son las empresas que como no pagan impuestos sobre las ventas, es más fácil no dar factura. Mientras que cuando analizamos hicimos ese mismo ejercicio para las empresas que sí pagan impuestos sobre las ventas, la distorsión es muchísimo menor. O sea, ese salto tan grande de empresas justo antes de pasar del 10% a pagar el 20% no se da con tanta intensidad. Pero Pamela, yo no sé si es que yo soy muy inocente en esto, pero es que yo creo que es realmente difícil engañar a Hacienda. Es decir, tiene que pasar por un contador público autorizado la declaración de impuesto. Correcto. Y ahí hay un primer filtro que debería de frenar y decirle a un empresario, hey, suave, usted no puede meter el súper de la casa en los gastos de la empresa. Claro, eso es sobre reporte de gastos, pero no dar factura. O sea, si usted no está obligado a pagar un impuesto sobre las ventas, por ejemplo, todo lo que son los profesionales liberales, es muy usual no dar factura. Y entonces usted simplemente esa renta la dejó de reportar. Y la mecánica que está usando Hacienda, de que usted si pagaba con tarjeta de débito o de crédito, le retenía de una vez adelantado el 2% para garantizarse el pago, ¿ha servido de algo? Bueno, en realidad no es como que podemos identificar exactamente si fue esa política, pero
Sí creemos que eso y algunas otras mejoras administrativas generaron un crecimiento en la recaudación por renta de una tasa que creció como un 5%, o sea, respecto al año anterior era como pasó como de un 1 a 5%, o sea, creció muchísimo la recaudación en renta. Ahora, si no hubiera evasión fiscal, esa retención de renta no funcionaría simplemente como un adelanto y al final de año no se reportaría un crecimiento en la renta recaudada, porque al final lo único que estoy diciendo, deme antes lo que de por sí me va a dar. Sí, sí. Pero estamos viendo un crecimiento muy grande en la recaudación en el impuesto sobre la renta. Eso sí es importante. Ok, entonces hay dos hechos fácticos, bueno, es una redundancia, hay dos hechos objetivos ahí. ¿Este gobierno ha recaudado mejor los impuestos? Sí. Sin duda. Y ha gastado, ha contenido el gasto. Claro, pero eso no es quita, suficiente. no es suficiente. O sea, las reformas estructurales son fundamentales. Y tal vez hay una cosa que me parece muy importante mencionar, que es otro tema que analizamos, y es la disposición ciudadana a pagar impuestos. Con la encuesta de Latinobarómetro, analizamos que las personas que están más insatisfechas con los servicios públicos tienden a justificar más la evasión fiscal. Y las personas de mayor edad que tienen una mayor percepción de falta de transparencia, una mayor percepción de corrupción, tienden a estar en más desacuerdo en incrementar los impuestos para financiar infraestructura. Esto se conoce como cultura tributaria y es un tema muy importante que usualmente los gobiernos por muchos años han omitido, y es fundamental retomarlo en un contexto de que el país necesita una reforma fiscal. Hay que saber cuáles son las disposiciones ciudadanas si queremos incrementar los impuestos. Sí, de hecho, creo que se refleja vamos a ver, hace 15 días andaba en la municipalidad de mi cantón y había un montón de fila de gente haciendo el pago del impuesto de bienes inmuebles, ¿sí? Y entonces me hizo gracia que la señora que estaba atendiendo dice, les toca pagar el 28, creo. Bueno, resulta que el 28 es domingo. Y entonces un señor en la fila, como de mi edad, dijo, yo vengo el lunes. De por sí, un día después no hay nada. Y una señora, un señor mucho mayor, tal vez tenía unos 70 años, dijo, no, yo vengo el viernes. Eso refleja de alguna forma lo que acabas de decir, porque entonces la gente de más edad, digamos, no es que desea pagar impuestos, vamos a ver, es que está en mayor disponibilidad de ir a pagarlos porque sabe para qué sirve. Y las de mayor edad no le importa justificar de alguna forma la evasión, aunque sea un día. Sí, aquí lo que encontramos es, las personas de mayor edad justifican menos la evasión fiscal. Por eso, digamos, la de mayor edad, que es el señor de 70 años, dijo, no, yo vengo viernes, porque no quiero atrasarme ni un solo día en mi impuesto. Pero tiende a estar en desacuerdo en que le incrementen los impuestos para financiar infraestructura. Okay. Y eso, en realidad, hay una teoría sociológica de que consideran en otros estudios, en otros países, se ha analizado de que los réditos de esa infraestructura, pues no los van a ver también, no los van a beneficiar a ellos. Exacto. Pero aquí el tema es importante considerar, por ejemplo, la calidad de los servicios públicos. O sea, las personas dicen, no, necesito que los servicios públicos sean de calidad, si no, o sea, voy a tender a justificar más que evadir los impuestos. O muéstreme que el gobierno no es corrupto, muéstreme que no hay falta de transparencia, y entonces puede que tal vez voy a estar más en acuerdo en pagar más impuestos para hacer una carretera nueva. Claro. O sea, esto es un contexto que es importante porque el país está discutiendo la reforma fiscal y al final no es que es una discusión meramente política, o sea, al final esto pasa por la aprobación de la ciudadanía. Sí. Bueno, está muy, 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 muy interesante y a riesgo de que Leo se resienta. No, es una broma. Yo sé que no se resiente. ¿Cómo se va a resentir si se va a ganar una hora entera del capítulo ambiental? No, perfecto, ¿no? Y además, de veras, es que si uno agarra este informe, hay una cantidad muy grande de información y más bien invitar a que lo exploren por dentro, porque hay mucha cosa, alguna que nos sale de pronto en la prensa y que puede encontrar interesante la gente. Sí, nosotros nos comprometemos a que lo estamos desmenuzando, y créanme que lo desmenuzamos. De hecho, una de las preguntas que me acaban de hacer mis compañeros en la redacción es, dígame que les trajeron el libro. Ahí está. Aquí está, no la carpeta de prensa, el libro, para leerlo completo. Sí, aquí está el libro completo. Pamela, muchas gracias por venir. Un gusto. Leonardo, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Nos vemos el jueves, de una vez. Nos vemos. Yo tiendo a comprometer a la gente al aire, ¿vio? Son las 3:20. Este es el último programa de la semana.
pero los quiero invitar la próxima semana. El lunes, para que se vayan antojando de una vez, el lunes, ¿recuerdan el mercadeólogo de Luis Guillermo Solís como candidato? Se llama Iván Barrantes. Iván Barrantes, yo tengo que admitir que desde hace algunos meses vi un post en Facebook que ponía va a ganar Trump, y entonces él está haciendo un análisis sobre el mercadeo de Donald Trump. El lunes estará Iván Barrantes con nosotros aquí en el programa. El martes estará Natalia Díaz, la diputada del Movimiento Libertario, hoy peleada con don Otto Guevara, explicándonos qué es el pleito con don Otto. Y el miércoles estará el canciller de la República, don Manuel González, hablando de Brasil y de otras cosas, no de los memorandos, de Brasil. Así es que invitados, y después les cuento que jueves y viernes, bueno, jueves está Leonardo Merino con nosotros, capítulo ambiental. El viernes es el que todavía no lo tenemos claro, por ahí les contamos. Siempre dejamos uno libre por si pasa alguna semana. 3:21, Latinoamérica de Calle 13, ¿por qué? Bueno, me encanta, es una persona de la cual no todas las generaciones tienen una gran admiración, ¿sí? Pero hablando sobre dónde estamos parados, las raíces, lo que somos, las diferencias, la diversidad, muy linda. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel...